tema que vamos a estar estudiando hoy, como ustedes ven en su pantalla, pues lleva por título Obediencia o desobediencia, vida o muerte. Tú decides. Los planes de la élite. Nosotros hemos estudiado la palabra de Dios desde que estamos en los caminos del Señor, en el camino del Señor. Y sabemos que Dios es un Dios que demanda o pide obediencia a sus hijos. ¿Vamos a vivir en obediencia o en desobediencia para así obtener la vida o la muerte? La decisión es de nosotros. No es que el enemigo nos obliga a nosotros a desobedecer a Dios. Dios quiere obediencia de nosotros. Pero sabemos que Satanás siempre va a hacer algo para que los hijos de Dios caigan en desobediencia. Y por ende, como él es astuto, utilizará a ciertos grupos de personas para hacer caer a los hijos de Dios. Nosotros pensaremos al oír estas palabras, pero nadie nos puede obligar a nosotros a desobedecer a Dios. Eso es muy cierto. Nadie, ni Satanás, puede obligarnos a nosotros a desobedecer a Dios. Pero existen las tentaciones y las trampas. Por eso es que nosotros somos lo que debemos de decidir si obedecer a Dios o desobedecer. Obediencia, desobediencia, vida o muerte. Tú decides. Los planes de la élite que Satanás utiliza para engañar. Nuestra lectura bíblica, que vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, los versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios lo siguiente. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos dice que pone a los cielos y a la tierra como testigo. Y dice, he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero Dios en su inmenso amor y misericordia dice, escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo nosotros escogemos la vida, la bendición, la obediencia? El versículo 20 nos dice, ¿cómo podemos escoger la vida? Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Muy interesante eso. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación a tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Muchos pensarán al finalizar este verso, no, pero eso era para los judíos, Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes. Es el mismo principio para nosotros también. ¿Cómo escogemos la vida hoy en día? Pues amando a Jehová nuestro Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es nuestra vida. Vemos que Dios nos dice, escoge la vida, la bendición. Ama a Jehová tu Dios. Dale oído a su voz. Síguele a él. Así alcanzaremos la vida eterna, la bendición. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, el mismo principio para nosotros. Dios dice, los hijos de Dios deben de oír. Debemos dar oído a su voz, como decían los versículos anteriores. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17.
Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dice, Adán debía de dar oído a Dios y hacer lo que Dios le acaba de instruir, lo que el Dios le acababa de decir. En contraste o en contra esto, Génesis capítulo 3, los versículos del 1 al 5 dicen lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Escuchen bien. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto os podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Noten que en Génesis 2, 16 y 17, Dios había dicho, no comeréis de él, porque del día que de él comieres, ciertamente morirá. Aquí vemos el versículo 4 de Génesis 3, que dice la serpiente a la mujer, no moriréis. Versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La gran mayoría de los seres humanos, en lo que ha transcurrido en el tiempo de la historia de la humanidad, siempre ha querido ser Dios, porque ese fue el deseo de Satanás y esa es la semilla que Satanás pone en en la mente y en los corazones de aquellos que siguen su voz. Dios dice, no comieran de ese árbol, porque si comieres ciertamente morirás. Satanás dice, puedes comer y no moriréis, sino que seréis como Dios, o sea, inmortales, iban a tener vida para siempre. Dios dice, si desobedece, mueres. Satanás dice, si desobedece, seréis como Dios. El libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 16, dice lo siguiente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia o para vida? Recordemos lo que decía el Señor. Mira que pongo los cielos y la tierra como testigo hoy. Lo pongo al cielo y la tierra como testigo hoy. La vida y la muerte, la obediencia, la desobediencia. ¿Qué vamos a escoger? Si nosotros le damos oído a Satanás como hizo Eva y Adán, pereceremos. Pero si nosotros damos oído a la palabra de Dios y somos obedientes, adquiriremos la vida eterna, la bendición. Hay que obedecer para recibir esto. Un ejemplo, Éxodo 32, versículo 30 al 33, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Que has escrito. El versículo 33 dice lo siguiente. Y Jehová respondió a Moisés,
Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro, dice el Señor. Es muy importante entender eso. Esta cita nos dice lo siguiente: obtener la educación superior significa llegar a participar de la naturaleza divina. Significa copiar la vida y el carácter de Cristo, de manera que estemos en terrenos ventajosos mientras peleamos la batalla de la vida. Escuchen bien. Significa obtener diariamente la victoria sobre el pecado. Mientras procuramos esta educación, los ángeles de Dios son nuestros compañeros. Cuando el enemigo viene como un alud, el Espíritu del Señor alza bandera por nosotros contra él. Esta siguiente dice: por las pruebas y persecuciones se revela la gloria o carácter de Dios en sus elegidos. La iglesia de Dios, perseguida y aborrecida por el mundo, se educa y se disciplina en la escuela de Cristo. En la tierra, sus miembros transitan por sendas estrechas y se purifican en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo a través de conflictos penosos, se niegan a sí mismos y sufren ásperas desilusiones. Pero los dolores que experimentan les enseñan la culpabilidad y la desgracia del pecado. Al que miran con aborrecimiento, siendo participante de los padecimientos de Cristo, están destinados a compartir también su gloria. En santa visión, el profeta vio el triunfo del pueblo de Dios. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Muy importante entender eso. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ello. Vemos aquí que hay que alcanzar la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la bestia. Apocalipsis 15, versículo 2, dice lo siguiente: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Debemos de alcanzar la victoria sobre la bestia. Obediencia, desobediencia, vida o muerte. ¿Quiénes son los que deciden? Somos nosotros. Si vamos a obedecer a Dios o a desobedecerle. Si vamos a escoger la vida o el camino de la muerte. Apocalipsis 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, adoraron a la bestia lo que no están escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Escuchen bien: al que venciere será vestido con vestiduras blancas, o sea, con la justicia de Cristo, y no
será borrado su nombre del libro de la vida. O sea, para que nuestro nombre se mantenga escrito en el libro de la vida, nosotros tenemos que vencer al pecado, a las tentaciones. Tenemos que alcanzar la victoria sobre la bestia. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Notemos, hermanos, que vendrán pruebas, incluso muchos. Seremos echados en la cárcel y vamos a ser probados de diferentes maneras. Pero hay que permanecer fiel y obediente a Dios. Como nos dice Apocalipsis 12:17, que seremos perseguidos. Nos dice la palabra de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guarden los mandamientos de Dios, los que le sean fiel, obediente a Dios, van a ser perseguidos por el dragón, por Satanás. ¿Cómo Satanás no perseguirá? El libro de Apocalipsis, el capítulo 13, nos dice en algunos versículos allí, los versículos del 15 al 17, hablando de la segunda bestia que sabemos que es Estados Unidos, Norteamérica, o sea, el protestantismo apóstata, que habrá una unión de la iglesia y el Estado, lo mismo que es la primera bestia, el papado, que es un poder político religioso. Allí no dicen los versículos, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Noten. Hablase, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en su frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vemos cómo serán perseguidos los seres humanos, en especial los que guardan los mandamientos de Dios. Se le quitará todo bien terrenal para que así puedan ceder y tomar lo que es la marca de la bestia y adorar a la bestia y a su imagen. Sabemos que los verdaderos hijos de Dios no harán esto. Dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia. O sea, que el ámbito mundial económico tiene que ser controlado por la bestia y por los líderes que son manipulados por la bestia, o sea, por el Vaticano. Quiero leerles una serie de noticias para que ustedes vean cuán cerca está esto. Dice la primera noticia lo siguiente. Última hora. Klaus Schwab, ese es el fundador del Foro Económico Mundial. Dice, Klaus Schwab abre la reunión anual del Foro Económico Mundial con un llamado a dominar el futuro. O sea, en pocas palabras, a controlar el futuro de aquí en adelante. Dice, no podríamos reunirnos en un momento más desafiante, dijo él. Nos enfrentamos a tantas crisis simultáneamente que significa dominar el futuro. Esa es la pregunta que él hace. ¿Qué significa dominar el futuro? Somos una especie inventiva, o sea, que le gustan inventar y hacer muchas cosas, dijo. Y una vez que podemos imaginar algo, siempre podemos lograr este sueño. O sea, cada vez que ellos tienen una idea y se reúnen entre ellos y comparten esas ideas, ellos la implementan para así llevarla a cabo. Y él está hablando de lo que han venido haciendo para así poder ir controlando, dominando poco a poco el futuro. Así fue la apertura de esa reunión que se comenzó a llevar a cabo este lunes pasado, pero seguimos leyendo otras noticias
que surgieron a partir de esta reunión. Esta dice lo siguiente: el Papa Francisco se sube a bordo del escalofriante y globalista Gran Reinicio, de Great Reset o Gran Reinicio. Recuerden esa palabra, Gran Reinicio, o sea que ellos van a comenzar de nuevo. El Papa Francisco se sube a bordo del escalofriante y globalista Gran Reinicio del Foro Económico Mundial. ¿Ven la conexión? Seguimos leyendo. Lo siento, dice esta noticia, los medios de comunicaciones. El gran reinicio es real. Los medios de comunicaciones ahora están etiquetando las ideas del gran reinicio del Fórum para el crecimiento post-pandemia. Para el crecimiento post-pandemia. Piensen en eso. Después de la pandemia viene el gran reinicio. Como una extraña conspiración inventada por trolls en línea. Un problema, en realidad, es muy real. El gran reinicio ha sido un tema central para el Foro Económico Mundial y sus aliados globales durante años. Recuerden esto. Les repito lo que decía el verso de Apocalipsis 13. No podrán comprar ni vender. Tiene que ver con la economía. Vemos cómo ellos están reuniéndose, todos estos líderes mundiales, en el Foro Económico Mundial. Sigamos leyendo lo que dice esta noticia. El gran reinicio se ha convertido en la abreviatura de lo que los escépticos dicen que es una reorganización de la sociedad, utilizando la incertidumbre global como pretexto para quitar derechos. Y eso es cierto. Esas reuniones entre los líderes y el Papa en la cabeza, como dirigente, tras el telón, utilizan estas crisis y estas reuniones para así poder quitar los derechos. Sigamos leyendo, vamos a entender mejor. Los creyentes argumentan que las medidas incluidas como los bloques pandémicos y los mandatos de inoculación o vacunas son herramientas para consolidar el poder y socavar la soberanía individual. O sea, controlarlo todo. Excepto que esa es una descripción bastante precisa de Schouwer, o sea, el fundador del Fórum Económico Mundial, y los objetivos del Fórum Económico Mundial. Sigue diciendo, pongan mucha atención, que esto está muy, muy, muy interesante, no tiene desperdicio. Dice, no confía en mi palabra, confía en la palabra de Schouwer, el fundador de este foro. En la descripción de su acertadamente, titulado Pandemia 1.9, el gran reinicio se nos dice, la Pandemia 1.9, el gran reinicio, es una guía para cualquier persona que quiera comprender cómo la Pandemia 1.19 alteró nuestros sistemas sociales, escuchen bien, y económicos, y qué cambios serán necesarios para crear un mundo más inclusivo, resistente y sostenible en el futuro. Crean la crisis para ello tomar el control. Sigue diciendo, este es el propósito de este libro. Y en el video él levantó un libro. No sé cuál es ese libro, pero en ese libro están todos los planes que ellos tienen para así controlarlo todo. Sigue diciendo, este es el propósito de este libro, sacudir y mostrar las deficiencias que se manifestaron en nuestro sistema global, incluso antes de que estallara la pandemia. ¿Quién está detrás de todo esto? Miren esa palabra que él dijo, este es el propósito de este libro. Miren quién está detrás de esto. Esta es una noticia de hace 2 o 3 años atrás.
pero se la vuelvo a poner para que veamos quién está detrás de esto. El Papa Francisco pide un nuevo orden mundial después de la pandemia. Recordemos lo que acabamos de leer anteriormente. El Papa Francisco pide un nuevo orden mundial después de la pandemia. Dice la primera dos líneas, solamente le voy a leer. El Papa Francisco insiste en un nuevo libro. Lo mismo que dijo el fundador del Fórum Económico Mundial, levantando un libro y dice cómo utilizar este libro para así controlar el futuro. El Papa Francisco insiste en un nuevo libro, que las cosas nunca serán igual en un mundo post-pandémico, después de la pandemia. Como dice el título de esta noticia, el Papa Francisco pide un nuevo orden mundial después de la pandemia. ¿Quién está pidiendo un nuevo orden mundial? Ahora volvemos al presente, en lo que sucedió en estas reuniones. Demasiado tarde, dice John Kerry, en Davos, así se llamó esta reunión. John Kerry John Kerry predice, o sea, no es político, sino que también ahora se cree profeta. John Kerry predice las peores consecuencias del cambio climático a pesar de los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono. ¿Cómo saber las cosas que vendrán? Analicemos. No estoy convencido, dice él, de que vayamos a llegar a tiempo para hacer lo que dijeron los científicos, que es evitar las peores consecuencias de la crisis. Dijo, promoviendo un futuro sin carbono para evitar que aumenten las temperaturas globales. Están hablando del cambio climático. Sabemos qué hay detrás de eso. Pero pongamos mucho más atención a estas que vamos a leer ahora, para que ustedes vean qué hay detrás de esto. Dice, un mensaje judío a Davos, o sea, donde se reunieron ellos. Un mensaje judío a Davos. No son límites para el crecimiento, son límites para el crecimiento. Le leo eso detenidamente porque se oye un poco confuso. Un mensaje judío a Davos. No son límites para el crecimiento, son límites para el crecimiento. El judaísmo tiene mucho que decir sobre los límites y el crecimiento. En primer lugar, escuchen bien, el judaísmo tiene mucho que decir sobre los límites y el crecimiento. En primer lugar, la reducción de personas debido al crecimiento económico interminable no significa que no podamos crecer de forma más esenciales y creativas. La tradición judía ve los límites como oportunidades, no como limitaciones. Sigue diciendo, ¿qué significa esto para los capitanes de la industria reunidos en Davos? Por un lado, significa liberarnos de la esclavitud, de nuestras predisposiciones y abrir nuestra mente a nuevas ideas y nuevas formas de ver el mundo. Quizás el último ritual, escuchen bien, recuerden que esto es un periódico judío y es un judío que está hablando a Davos, o sea, al lugar donde estaban reunidos todos los líderes. Y sigue diciendo, quizás el último ritual que captura una nueva forma de ver el mundo es el sábado judío semanal. Escuchen bien por dónde viene la situación. El sábado judío semanal. Muchos de nosotros diremos, oh, amén, gloria a Dios. Pero miremos, un momento en el que nos desconectemos para volver a conectarnos, cuando disminuimos la velocidad para recuperar energías. Escuchen bien. Alguien comentó una vez que si todo el mundo observara el sábado, evitando el uso de automóviles y tecnología durante un día a la semana,
el planeta se recuperaría en unos pocos años. Vemos a los líderes de este planeta, de los que están a cargo de las riendas de las naciones, agitado, diciendo de que no hay tiempo, que el planeta va a autodestruirse por culpa del cambio climático. Ahora vemos cómo se introduce la idea, según lo que estamos leyendo. Dice, y le leo nuevamente, alguien comentó una vez que si todo el mundo observara el sábado, evitando el uso de automóviles y tecnología durante un día a la semana, ya vemos, un sábado a la semana, el planeta se recuperaría en unos pocos años. ¿Ustedes ven? Muchos diremos, amén, eso es así, eso es lo que enseña la Biblia. Tenemos que guardar el sábado, un día a la semana. Pero veremos qué hay detrás de esto. Concluye el jornal diciendo, el rabino Arid Khan llama a este delicado equilibrio trabajar y proteger el jardín. O sea, refiriéndose al Edén, lo que Dios dijo. Hizo Dios toda la creación en 6 días y reposó el séptimo día. El jardín del Edén para nosotros hoy en día, según lo que ellos están enseñando, es el mundo completo. Nuestro hogar común, como dicen ellos. Trabajar y proteger el jardín. El mandato de todo esfuerzo humano. Vemos y dice que para que el planeta se restaure, necesitan un día de sábado de descanso a la semana. Y él, como judío, está escogiendo el sábado de la creación. Pero recuerden que este mensaje que él está mandando es a los líderes de diferentes naciones que estaban reunidas en esta convocación. Y sabemos que la mayoría de ellos, por no decir todo, sabemos cuál es el sabbat que ellos guardan. Pero ahora, pensarán y tomarán ellos este consejo y dirán que necesitamos un día. Recuerden que esta misma palabra son las que están plasmadas en lo que es Laudato Si. Escuchen bien. El domingo, como el sábado judío, está destinado a ser un día que sana nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Muy interesante eso. Él está poniendo el domingo en el mismo nivel o lugar que el sábado. Y dice el sábado judío. Sabemos que el sábado no es judío, porque el sábado fue dado por Dios a los primeros seres humanos, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Y ellos no tenían ningún tipo de nacionalidad, sino que fueron los primeros seres humanos. Y desde ese entonces Dios dio el sábado para que sea guardado, el séptimo día de la semana. Pero aquí vemos en la encíclica Laudato Si, una encíclica que tiene que ver con el medio ambiente, con el cambio climático, dice él, el domingo, como el sábado judío, está destinado a ser un día que sana, nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Protege la acción humana de convertirse en un activismo vacío. También, el domingo, impide que la codicia sin restricciones y el sentido de aislamiento que nos hacen buscar el beneficio personal en detrimento de todos los demás. La ley del reposo semanal prohíbe el trabajo en el séptimo día. Sabemos que para él y sus seguidores el séptimo día es el domingo. Vemos cómo cambian las cosas. Sigue diciendo, el descanso abre los ojos al cuadro más amplio y nos da una renovada sensibilidad a los derechos de los demás. Y así el día de descanso centrado en la Eucaristía, ahí cambió. Empezó con el sábado, igualando el domingo con el sábado, pero le quita la fuerza al sábado y se la da al domingo. Y así el día de descanso centrado en la Eucaristía, el sábado de Dios, del séptimo día de la semana, no se centra en la Eucaristía, sino el domingo. Son dos cosas muy diferentes. Y así el día de descanso centrado en la Eucaristía ilumina toda la semana
y nos motiva a una mayor preocupación por la naturaleza, o sea, el cambio climático y los pobres. Esas son las ideas que hay en estas reuniones. El cambio climático. Vimos que el judío le envió un mensaje a ellos diciéndole que para que el mundo sea restaurado, para que el mundo sane y se calme el cambio climático, necesitan guardar el sábado. Aquí vemos en la encíclica que ya todos esos líderes tienen en sus manos, la encíclica Laudato Si, donde el Papa Francisco pone al domingo al mismo nivel y con el mismo poder del sábado. Esta cita nos dice lo siguiente para que podamos entender qué es lo que se está llevando a cabo. Esta cita fue escrita hace casi 200 años, antes que naciera Francisco, antes que comenzaran estas reuniones, antes que fuera escrito Laudato Si. Escuchen muy bien. ¿Qué comenzará a suceder? Dice, pero no paró aquí la obra del jefe engañador, o sea, de Satanás. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, en este caso el papado, el Papa Francisco, que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos. Hoy en día se está valiendo de falsos protestantes o falsos cristianos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios, o sea, como estas reuniones que se están llevando a cabo, en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido, o sea, el séptimo día sábado, era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado de igual proporción. Lo mismo que están haciendo en estas reuniones, lo mismo que dice Laudato Si. Así fue como la fiesta pagana del domingo llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado, séptimo día de la semana de la Biblia, era declarado reliquia del judaísmo, así como comenzó la encíclica de lo que acabamos de leer. El domingo como el sábado judío. El sábado no es judío, sino es de Dios dado a la raza humana. Así fue como la fiesta pagana del domingo llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. O sea, se pronunciará una maldición con los que somos guardadores del verdadero día de sábado que el Señor estableció. Eso es lo que está sucediendo en esas reuniones y ya a nosotros se nos había dicho a través de la inspiración. Esta otra noticia dice, ya estamos concluyendo. El Foro Económico Mundial declara que el mundo enfrenta nueva crisis. Y si nosotros notamos en cada una de estas noticias, lo que están a cargo de estas naciones, de estas reuniones, implantan el terror en la mente de los seres humanos. Crisis por aquí, crisis por allá, crisis por ahí. Y la gente está en expectación, como dice el libro de Lucas 21, 25. La gente con temor en la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra. Y es que los mismos líderes de estas naciones son los que ponen esos miedos, ese temor y ese terror en la mente de los seres humanos. Crisis por todos lados. El Foro Económico Mundial declara que el mundo enfrenta nuevas crisis. Durante una presentación en el evento anual del Foro Económico Mundial, en Davos, el cambio climático se actualizó a una crisis planetaria, una crisis de seguridad y una crisis de justicia. Miren cómo ya ha venido creciendo lo que es el cambio climático. El cambio climático se actualizó a una crisis planetaria mundial, una crisis de seguridad
y una crisis de justicia. Estas crisis irán creciendo y aumentando, según lo que ya se nos ha dicho, como dice la cita siguiente. A la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastre al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ello siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en las pestilencias. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Y mientras ocurren todas estas cosas, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Escuchen bien, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazan el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Qué sucederá? Mientras ellos mismos crean todas estas crisis, se declarará que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Que al violar, que estos hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, y que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria, como leímos anteriormente en Romanos 6:16. Vemos que ellos están pidiendo su día. Romanos 6:16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia o para vida? ¿Obedeceremos a los hombres o vamos a obedecer a Dios? Como dice Hechos 5:29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eclesiastés 12:13 dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mis queridos hermanos, es tiempo de tomar la decisión correcta. El Señor dice: mira que pongo a los cielos y la tierra como testigo y contra ti. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero te aconsejo que escojas la vida, para que viva tú y todos tus descendientes. Temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Recuerden, mis queridos hermanos, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios me le guarde. Bendiciones. Cristo viene pronto.